Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado. Es lo que decía el polémico filósofo Friedrich Nietzsche. Una frase polémica, pero que también lo encumbraría con una de sus más famosas citas. O por lo menos esto hasta el 25 de agosto de los 1900. Ese día fue Dios el que dijo: Nietzsche ha muerto, yo lo he matado. ¿Pero a qué se refería este alemán de bigote chistoso que, no mames, ese no, otro, ese mero? La frase no hace alusión a que realmente Dios existiera y después muriera por algo que le hiciéramos nosotros, sino más bien hacía alusión a este nuevo movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, con lo cual el ateísmo comenzó a popularizarse, sobre todo luego del hartazgo de que la iglesia, cual novia tóxica, llevara siglos metiéndose en lo que no le incumbía y controlando absolutamente toda la vida de las personas. Pero primero, para hablar de ateísmo, necesitamos hablar de Dios. ¿Pero cuál Dios? Vishnu, Alá, Huitzilopochtli, Zeus, o digo Armando Maradona, che. Te lo juro por Dieguito Maradona. Así es, spoiler, hablando de dioses, al igual que hombres vestidos de mujer en Jalisco, existen muchísimos más de lo que nos imaginamos. Es por eso que cada cultura en el pasado y en el presente ha tenido a lo largo de los años una infinidad de deidades. Esa deidad que les abriría las puertas del paraíso, esa deidad bondadosa, justa, buena y eterna. Bueno, menos Maradona, ese güey no es eterno, ese güey sí se murió. Ahora, la religión como tal realmente no fue una mala idea, sobre todo a sus principios, cuando en una época llena de barbarie y salvajismo, la religión era aquello que te hacía actuar por lo menos de una manera correcta y o civilizada, por lo menos a no comportarte como un primate salvaje, igual que lo hacían antes de la llegada de la religión. ¿Esto de qué manera? Pues ya lo saben, siguiendo los mandamientos. No robarás, no os pecaráis, no os desearáis a la mujer de vuestro prójimo, aunque siempre hay rebeldes. Ángel Aguilar. Sin embargo, la cosa se empezó a torcer cuando la iglesia, en vez de pregonar el que las personas hicieran el bien, cuando hacían el mal, les decían: ¿sabes qué? Ya hiciste algo malo, no pasa nada. Rézate 3 Padres Nuestros, 2 Aves María y ¡pum! Perdonado. Pero la cosa ahora sí se fue al diablo, literalmente, cuando el showrunner de la iglesia católica dijo: güey, ¿sabes qué? Pues si ellos pecan no pasa nada, siempre y cuando nos paguen un papelito que dice que es una indulgencia y con eso Dios nos va a perdonar en el cielo. Así ellos pecan a gusto y nosotros ganamos mucho dinero, mi bro. Además, este orden y buenos deseos que, repito, tenía la iglesia en el principio, se fue disipando poco a poco hasta que, al igual que cuando tu papá salió por cigarros, nunca más regresó. Pues esta idea de pregonar el amor al prójimo terminaba cuando el prójimo resulta que quería creer en otro Dios, que tenía otras creencias o otras prácticas. Fue ahí a donde a la iglesia de plano le salió el ultra instinto y empleó durante siglos sus mejores esfuerzos en diseñar máquinas de tortura, una cada vez más cruel que la otra, para castigar a quienes osaran ir en contra de la iglesia católica. Fue básicamente así, que a punta de chingadazos, la religión comenzó a usarse no para pregonar el amor y la paz entre todo el mundo, sino para conquistar otras civilizaciones, tal cual y como pasó en toda América Latina. Y si creen que eso fue hace mucho tiempo, actualmente mientras miras este video en el baño de tu empresa y o escuela para evitar estudiar y o trabajar, actualmente hay guerras todavía por el tema de la religión, sobre todo en Medio Oriente. Esto no ayudó, sobre todo, a que con la llegada de las redes sociales y la digitalización global se destapara ahora sí la cloaca que había debajo de todas las iglesias, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Principalmente en la católica, el escándalo fue exponer a una infinidad de sacerdotes jariosos que se divertían con la retaguardia de alguno que otro monaguillo desprevenido. Así fue como las personas se dieron cuenta de que la iglesia no solamente sabía acerca de estas obscuras y terribles prácticas que no tienen nada que ver con ningún dios, sino que además las solapaban o las encubrían, ya que el modus operandi era este: cuando el sacerdote andaba de cochino, simplemente lo cambiaban de iglesia o de parroquia, en donde volvía a actuar de la misma manera y lo volvían a cambiar de lugar. ¿Para qué sancionarlo? Simplemente lo cambiamos y lo cambiamos de lugar, dejando un sinfín de víctimas en todos lados del mundo que alguna vez juraron proteger.
Y todo esto nos lleva al presente. Hoy en día la iglesia está en su punto más crítico a lo largo de toda su historia. Y esto porque a la llegada de este último siglo y la globalización junto con las redes sociales, repito, hemos alcanzado el punto más alto de individuos o de personas agnósticas o de plano ateas. Esto por supuesto ha llevado a la iglesia a un estado de alarma y a hacer declaraciones que en otros tiempos mucho más conservadores los hubieran llevado con el potro. No, con ese potro no, con el potro de la muerte. Ándale, ese mero. Justamente esta práctica se puede desvelar en dos sucesos muy puntuales. Con el Papa Francisco diciendo hace algunos años que ya había mucho mariconeo en el mundo y que las personas tenían que regresar a las parejas clásicas heterosexuales de hombre y mujer. Sin embargo, cuando vio que el rating de la iglesia tras estas declaraciones empezó a caerse con más rapidez que el cabello de un servidor a partir de sus 23 años, entonces trató de recular y tiempo después dijo que ser homosexual no era realmente un pecado y que la iglesia incluso estaría dispuesta a bendecir a las parejas homosexuales. A lo que los homosexuales dijeron, ofertón, pero la verdad es que yo paso, tengo que tomar un vuelo a Jalisco. Esto mismo sucede en muchísimos aspectos de la vida, sobre todo cuando vemos la cantidad de temas que antes eran tabú, que hoy en día se están normalizando y se están regularizando ya como algo normal, como las relaciones sexuales, que tienen el inicio, por lo menos en los hombres, cuando ves a la misma harina agacharse en el salón de tu primaria y en eso no entiendes por qué tu pants quedó como carpa de circo. Antes te persinabas, ahora entiendes que es un proceso natural de cualquier persona, en este caso hombres, y entiendes también que esa mano próximamente va a llenarse de purititos pelos. Y con el tema de las mujeres, la cosa no es diferente. No tenemos que hablar acerca del hostigamiento y también las agresiones o insultos que sufrían hasta nuestros tiempos, pero sobre todo antes por sus preferencias sexuales o sus decisiones en temas sociales. Digo, hasta hace no mucho, 1 o 2 años, se hizo viral un video de una viejita regañando a una morra en el metro de la Ciudad de México que porque llevaba falda y que porque eso hacía emputar a Diosito. Fíjate nada más. Sin embargo, afortunadamente, existen personas que empiezan a abrirse hacia este tema porque afectaba no solamente la esfera social, sino también el tema de sus derechos, entre ellos los derechos reproductivos, por ejemplo, el tema del aborto y la libre decisión sobre su cuerpo. Afortunadamente, repito, existen personas, e incluso religiosos, que empiezan a abrirse más a este tema, ya sea por la gracia divina de una decisión personal o por algún evento milagroso. Un milagro, necesito un milagro. Cabrón, Virgen María, Madre de Dios. Esa soy yo. ¿Cómo está Virgen María? Dime. Sí, fíjese que necesito un milagro, Virgen María. Lo que pasa es que con la austeridad republicana de este malévolo presidente, ya la gente ya no viene a la iglesia, Virgen María. ¿Y sabe qué? Ya no tenemos dinero para el vino, para comprar vino, Virgen María. ¿Cómo voy a dar misa sin vino? Perdón, ¿para eso me trajiste? ¿Para que te diera dinero para que compraras vino? Güey, hay niños en Ecatepec que tienen 2 días sin comer y tú quieres vino, cabrón. No, cambia tu deseo. Ay, cambia tu deseo. Sí, está bien, ya entendí. Bueno, ¿le parece si cambio mi deseo? Mejor, Virgen María. Gracias a Dios, Virgen María. Gracias a Dios. Gracias a usted. Mire, deseo entonces que las mujeres que en el pasado quisieran hacer el libre uso de la voluntad de elegir sobre su cuerpo, hoy puedan hacerlo, sin importar si sus hijos ya hubieran nacido. Me parece un deseo mucho más razonable. Sigue estando en contra de la iglesia, pero ¿quién soy yo? Es más, yo soy la madre de Dios, así que ahí te va tu deseo. Cabrón. Güey. Y todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Llegará a extinguirse algún día la religión? La respuesta, mala para algunos, es que lo más seguro es que no, ya que la religión, al igual que el PRI o Silvia Pinal, parecen aferrarse con uñas y dientes a esta aventura llamada vida. Y es que ser religioso no está mal realmente. La religión ha ayudado espiritualmente a muchas personas a sobrellevar la vida o a darle un nuevo significado al dolor que la vida misma les pudiera generar. Creer en algo no está mal. Por eso han surgido nuevas ideologías como el agnosticismo, que es no creer en lo católico, en lo religioso o en lo de cualquier otra religión, pero sí creer que allá arriba hay algo más, hay algo que te ayuda. Hay algo que te ayuda a ser mejor persona, a sobrellevar tus problemas y algo en lo que toda persona, al final de cuentas, en algún punto de su vida necesita creer. Así seas el más contra iglesia, en algún punto de tu vida necesitaste creer en algo. Y eso es con lo que queremos que te quedes. No importa en lo que quieras creer, tú cree en algo, pero principalmente, amigo o amiga, cree en ti mismo. Nos vemos.